Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. La luz de mediodía entraba por los ventanales del comedor, bañando la gran mesa de madera donde Lucía se había sentado junto a Javier, su marido. La vajilla brillante, el aroma del asado y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera en apariencia perfecta. Sus suegros Isabel y Ramón presidían la mesa con sonrisas medidas, mientras los cuñados hablaban de trabajo y viajes. Lucía, con un vestido verde esmeralda, trataba de relajarse y disfrutar de la comida, aunque algo en el ambiente le parecía demasiado calculado. La risa de su cuñada sonaba forzada, como si quisiera llenar silencios incómodos. Frente a ella, Javier apenas probaba bocado, mirando el reloj con insistencia. Todo parecía normal, pero en el fondo, Lucía sentía que algo invisible se estaba gestando. En un intento de distraerse, Lucía clavó la mirada en un centro de mesa lleno de rosas blancas, impecablemente dispuestas, como si hubieran sido preparadas para una ocasión más solemne que un simple almuerzo familiar. Recordó que su suegra nunca organizaba reuniones sin motivo, y ese detalle empezó a revolotearle en la cabeza como una mosca molesta. El repaso mental de los últimos días le trajo recuerdos de llamadas de Javier que terminaban abruptamente al entrar ella en la habitación. Decidió no darle importancia, atribuyéndolo al estrés laboral. Sin embargo, la forma en que todos parecían atentos a cada uno de sus gestos comenzaba a incomodarla. Era como si, sin saberlo, estuviera en el centro de un escenario. A su derecha, Ramón cortaba la carne con precisión quirúrgica mientras hacía preguntas superficiales sobre su trabajo. Al otro extremo, una prima lejana que apenas conocía sonreía como si escondiera un secreto. Lucía respondió educadamente, intentando apartar la sensación de estar bajo una lupa invisible. Los cubiertos tintineaban contra los platos, pero bajo ese ruido había un silencio más pesado, uno que se percibía con la piel. Javier le puso la mano sobre la suya por un instante, aunque el contacto se sintió frío, mecánico, como un gesto aprendido para aparentar. Lucía pensó que tal vez estaba imaginando cosas, pero una voz interna le susurraba que no. Ese almuerzo estaba lejos de ser tan normal como parecía. Mientras intentaba seguir la conversación de su cuñada, Lucía sintió la vibración de su móvil en el bolsillo del vestido. Lo sacó con cuidado, inclinándose ligeramente para que nadie notara su movimiento. En la pantalla, un mensaje de un número desconocido aparecía con letras frías y secas: no reacciones. Te están grabando. Su respiración se aceleró de inmediato, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. No comprendía qué significaba, pero la advertencia le resultaba inquietantemente directa. Durante unos segundos se quedó mirando el texto, como si quisiera encontrar alguna pista entre esas palabras. Levantó la vista y notó que en la mesa, varias miradas fugaces se encontraban con la suya. Sintió un impulso de preguntar quién le había enviado aquel mensaje, pero algo dentro de ella le dijo que no debía hacerlo. El tono imperativo de esas palabras sonaba demasiado serio como para ignorarlo. Guardó el teléfono lentamente, intentando que sus manos no delataran el temblor que la recorría. Todo a su alrededor parecía seguir igual, risas, brindis y platos pasando de un lado a otro. Sin embargo, ahora cada gesto, cada mirada, cada susurro le parecía cargado de intención. Una sensación de peligro invisible se instaló en su pecho, y con cada segundo que pasaba, se hacía más intensa. Lucía entendió que aunque aún no supiera qué ocurría, debía mantener la calma a toda costa. El corazón le golpeaba contra el pecho, pero obligó a sus labios a curvarse en una sonrisa suave. Fingió escuchar con interés una historia de su suegro sobre un viaje a Valencia, asentando en los momentos justos. A cada palabra se esforzaba por mantener el control de su respiración, evitando que la ansiedad se reflejara en su rostro. Llevó la copa a los labios, pero apenas rozó el cristal, no estaba segura de si debía beber. Sabía que cualquier reacción brusca podría delatar que algo andaba mal. En ese instante sintió que todos los sonidos se volvían más lejanos y que sus propios latidos se mezclaban con el murmullo de la sala.
Para evitar sospechas, buscó un tema de conversación trivial con la prima que tenía enfrente. Le preguntó por su último viaje, fingiendo un interés que estaba lejos de sentir. Mientras tanto, en su mente repasaba una y otra vez las palabras del mensaje. La incomodidad se transformaba en una tensión creciente, como si en cualquier momento algo fuera a estallar. No podía permitirse mostrar miedo, su instinto le decía que estaba siendo observada. Con cada mirada que cruzaba, tenía la sensación de que detrás había una intención oculta. Y aunque aún no conocía el motivo, sabía que debía mantenerse alerta. Lucía dejó que su mirada se paseara por la mesa con aparente descuido. Empezó por su suegro, que sonreía mientras cortaba su carne, pero había una rigidez en sus hombros que no le pasó desapercibida. Su cuñada jugaba con el móvil, colocándolo en un ángulo extraño, como si grabara sin que se notara. Un primo que apenas conocía mantenía su cámara encendida, apuntando casualmente hacia ella. Todo parecía casual, pero nada lo era. Cuanto más observaba, más evidente le resultaba que cada movimiento suyo estaba siendo vigilado. Disimulando, apartó el cabello de su rostro y giró ligeramente la cabeza para observar a los demás. Algunos parecían demasiado concentrados en lo que hacían, otros evitaban su mirada de forma forzada. El bullicio habitual de las comidas familiares se sentía falso, como si todos representaran un papel. Lucía sintió un nudo en el estómago, una certeza que empezaba a tomar forma, algo estaba ocurriendo a sus espaldas y la querían mantener en la ignorancia. No sabía si era una broma cruel o algo mucho más serio, pero lo que sí tenía claro es que no debía bajar la guardia ni un segundo. Cuando bloqueó la pantalla del móvil para guardarlo, un detalle la hizo contener el aliento: 115 llamadas perdidas de un número oculto. La cifra no era normal, nadie insistía tanto sin un motivo urgente. Sintió un vacío en el estómago y una sensación de vértigo le recorrió el cuerpo. Miró de reojo a Javier, pero él parecía absorto en su plato, evitando cualquier contacto visual. La mesa continuaba envuelta en conversaciones triviales, pero para Lucía todo había cambiado. Ahora el mensaje y esas llamadas formaban un rompecabezas que empezaba a asustarla. La posibilidad de que estuviera en peligro dejó de ser una idea vaga para convertirse en una certeza que le helaba la sangre. Mantuvo el móvil cerca, como si fuera un salvavidas, mientras fingía atender a la charla sobre unas reformas en la casa de un primo. Su mente iba a toda velocidad, preguntándose si debía levantarse y salir o seguir el consejo de aquel mensaje y no reaccionar. Sentía que cada minuto que pasaba, el aire en el comedor se volvía más espeso, más difícil de respirar. El eco de esas 115 llamadas resonaba en su cabeza como un reloj que contaba hacia atrás. Tenía claro que alguien quería comunicarse con ella desesperadamente, y que ignorar esa señal podría costarle caro. Lucía notó que su espalda estaba tensa, los músculos contraídos como si su cuerpo entero estuviera listo para defenderse. No recordaba haber sentido nunca algo así en una comida familiar. Los rostros alrededor parecían actuar con naturalidad, pero había una sutileza en los gestos, una frialdad en las sonrisas que no encajaba. Incluso las risas sonaban ensayadas, sin calor real. Javier bebía pequeños sorbos de vino, esquivando su mirada con una precisión calculada. Todo en él gritaba que estaba escondiendo algo. Lucía comenzó a sentir un cosquilleo en la nuca, esa sensación instintiva de que la observaban de cerca. Mientras la comida avanzaba, empezó a notar que los comentarios parecían medir sus reacciones. Su cuñada lanzaba pequeñas frases ambiguas, como si estuviera tanteando el terreno. Isabel, su suegra, mantenía una calma tensa, pero sus dedos jugaban sin descanso con la servilleta. El ambiente era una mezcla de cordialidad superficial y un silencio subterráneo que amenazaba con salir a flote. Lucía respiró hondo, intentando no dejarse arrastrar por el pánico. Sabía que debía seguir la corriente al menos hasta entender qué estaba ocurriendo realmente. Cuando el segundo plato llegó a la mesa, Ramón, su suegro, se puso en pie con la copa en la mano. Golpeó suavemente el cristal con el tenedor, reclamando la atención de todos.
Las conversaciones se apagaron y las miradas se dirigieron hacia él. Con una sonrisa enigmática pronunció unas palabras ambiguas: «Hoy es un día especial, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz». Un murmullo recorrió la mesa y Lucía sintió que esas palabras iban dirigidas directamente a ella. No entendía de qué verdad hablaba, pero el tono tenía un peso amenazante. El brindis continuó con frases vagas sobre nuevos comienzos y poner las cartas sobre la mesa. Algunos rieron con complicidad, otros simplemente levantaron sus copas sin decir nada. Lucía, con el corazón acelerado, apenas humedeció sus labios con el vino. Todo en aquel discurso le parecía una advertencia velada. No sabía si el peligro venía de una confesión, de una humillación pública o de algo más oscuro. Pero en ese instante tuvo claro que ese almuerzo era una trampa perfectamente orquestada, y que ella estaba justo en el centro. Lucía notó que durante el brindis, Javier evitaba por completo cruzar sus ojos con los de ella. Fingía concentrarse en el plato cortando la carne en pedazos pequeños sin llevárselos a la boca. Ese gesto, tan aparentemente insignificante, se le clavó como una espina. Él siempre la miraba al brindar, siempre sonreía, y ahora no. La mandíbula de Javier estaba tensa, sus labios apretados como si contuviera algo que no debía decir. De vez en cuando lanzaba miradas fugaces hacia su madre, como si buscara una señal o aprobación. Lucía sintió que entre ellos había un lenguaje silencioso, una complicidad que la dejaba fuera. La incomodidad creció cuando él por un instante la miró de reojo y luego apartó la vista con rapidez, como si temiera que ella pudiera leerle los pensamientos. Fue un segundo pero suficiente para que Lucía entendiera que su marido estaba nervioso, y no por un motivo trivial. El sudor comenzaba a asomar en su frente a pesar de que la sala no estaba calurosa. Todo en su actitud gritaba que algo grave estaba a punto de ocurrir. Y aunque Lucía no sabía qué era, estaba segura de que su nombre estaba en el centro de ello. Apretando la copa entre sus dedos, Lucía sintió que necesitaba un respiro, un momento para pensar sin todas esas miradas sobre ella. Con voz tranquila, sonrió y dijo que iba al baño, levantándose con naturalidad para no levantar sospechas. Su suegra la observó mientras se apartaba de la mesa, pero no dijo nada. Caminó por el pasillo con paso firme, aunque por dentro su corazón retumbaba como un tambor. Una vez lejos de las miradas, sacó el móvil con manos temblorosas y buscó en la lista de llamadas recientes el número oculto. Marcó de inmediato, pegando el teléfono a su oído con ansiedad. El tono de llamada le pareció eterno, como si cada segundo se estirara para aumentar su angustia. Miró hacia la puerta del comedor, asegurándose de que nadie la seguía. A su alrededor, el silencio del pasillo contrastaba con el bullicio que había dejado atrás. No sabía quién respondería ni qué diría, pero tenía la certeza de que esa llamada iba a cambiarlo todo. Al tercer tono, una voz femenina respondió con urgencia: «Te están tendiendo una trampa, hay algo en tu copa». Lucía sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No conocía aquella voz, pero la seguridad con la que hablaba le heló la sangre. «Escúchame y no digas nada a nadie», continuó la mujer, con un tono que no dejaba espacio para dudas. Lucía se apoyó contra la pared, intentando ordenar sus pensamientos, mientras una oleada de adrenalina la recorría de pies a cabeza. La mujer explicó que no podía dar muchos detalles por teléfono, pero insistió en que no debía beber nada. Le pidió que actuara con normalidad y regresara a la mesa como si nada supiera. Lucía tragó saliva, sintiendo que su respiración se volvía más corta. No entendía quién era aquella persona ni por qué la estaba ayudando, pero en su interior supo que debía confiar. Algo en esa voz transmitía una mezcla de urgencia y sinceridad que no podía ignorar. La voz al otro lado de la línea habló rápido, como si cada segundo contara: «Han vertido un fármaco en tu bebida, quieren que parezcas inestable delante de todos». Lucía sintió un frío intenso recorrerle la espalda, como si acabara de recibir un golpe invisible. La mujer explicó que todo formaba parte de un plan para desacreditarla, hacerlo en público y, después, usarlo en su contra.
Le dijo que había visto con sus propios ojos cómo manipulaban su copa antes de servirla. Lucía cerró los ojos un instante intentando asimilar el peso de esas palabras. Su mente repasaba cada gesto, cada mirada de esa comida, y todo empezaba a encajar de forma inquietante. La mujer insistió en que no debía beber ni un sorbo más y que debía actuar con absoluta naturalidad. Si notas que alguien intenta presionarte para beber, inventa una excusa y cambia la copa, aconsejó con voz firme. Lucía preguntó quién era y por qué la ayudaba, pero la respuesta fue esquiva: no puedo decirlo ahora, te llamaré después. Antes de colgar, la desconocida le advirtió que había más personas implicadas de lo que ella imaginaba. Lucía guardó el teléfono sintiendo que estaba atrapada en un escenario que desconocía, pero en el que ya jugaba un papel central. Lucía respiró hondo, se miró en el espejo del pasillo y obligó a su rostro a recuperar la serenidad. Abrió la puerta del comedor con una sonrisa que no sentía y regresó a su asiento como si nada hubiera ocurrido. Al pasar junto a Javier, apoyó suavemente la mano en su hombro fingiendo complicidad, para evitar que sospechara. Se sentó, acomodó la servilleta en su regazo y escuchó un comentario banal de su suegra sobre el postre. Mientras todos reían por una anécdota ajena, su mente calculaba cada movimiento que haría a continuación. Esperó el momento en que todos estuvieran distraídos para acercar su copa a la de Javier. Con un gesto natural, como si solo quisiera apartarla para ganar espacio, la intercambió sin que nadie lo notara. Sintió un leve cosquilleo en el estómago, mezcla de miedo y adrenalina. Ahora, la bebida peligrosa estaba frente a él, y Lucía se preguntaba qué pasaría cuando la probara. Sabía que aquello podría desencadenar algo imprevisible, pero también era la única manera de confirmar que la advertencia era real. 10 minutos después del intercambio, Lucía notó que Javier comenzaba a moverse inquieto en la silla. Primero fue un leve tambaleo, luego un brillo de sudor en su frente. Su respiración se aceleró y sus manos buscaron apoyo en la mesa. Los cubiertos dejaron de sonar y todas las conversaciones se apagaron, como si un instinto colectivo advirtiera que algo no iba bien. La mirada de Lucía se mantuvo fija en él sin pestañear, esperando la reacción de los demás. Su suegra se incorporó con el rostro pálido, preguntando si estaba bien. Javier intentó hablar, pero sus palabras salieron torpes, arrastradas, como si su lengua pesara demasiado. Uno de sus primos se levantó apresurado, mientras otros rodeaban su silla. La tensión llenó el comedor, y en medio del caos, Lucía no dijo nada, solo observaba cómo la escena se desarrollaba. Cada gesto, cada exclamación, confirmaba lo que la misteriosa mujer le había contado. Aquella copa había sido preparada para ella, y ahora la verdad comenzaba a salir a la luz. En cuestión de segundos el comedor se convirtió en un torbellino de voces y movimientos. Isabel gritó pidiendo agua mientras uno de los primos de Javier corría hacia la cocina. Ramón se levantó bruscamente derramando vino sobre el mantel, mientras intentaba mantener a su hijo incorporado. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, no para llamar a emergencias, sino para grabar lo que estaba pasando, lo que a Lucía le confirmó que algo más turbio había detrás. Ella permaneció sentada con una calma calculada, observando cada gesto, cada palabra. En ese instante, más que esposa preocupada, se sentía una testigo estratégica. La tensión era tan densa que el aire parecía más pesado. Lucía escuchaba los murmullos confusos de quienes no entendían lo que ocurría y las órdenes nerviosas de quienes parecían demasiado conscientes de la situación. Un par de tíos de Javier intentaban mantenerlo despierto, golpeándole suavemente las mejillas. Isabel, visiblemente alterada, le pedía que dijera algo, pero él apenas conseguía articular sonidos. Todo ocurría con una mezcla de urgencia y miedo, y sin embargo, nadie parecía querer llamar directamente a la policía. Esa omisión voluntaria encendió una alarma aún más fuerte en la mente de Lucía. 5 minutos después, el ruido de pasos firmes y un golpe seco en la puerta anunciaron la llegada de 2 agentes uniformados. La entrada de la policía congeló las acciones y dejó a todos en silencio.
Uno de los oficiales, con voz grave, informó que habían recibido una denuncia por intento de envenenamiento en esa misma dirección. Lucía, sin cambiar su expresión, observó cómo las miradas de algunos invitados se volvían inquietas. Javier, todavía tambaleante, intentó decir algo, pero las palabras se le trababan. La autoridad de los agentes imponía una nueva tensión en el ambiente. Mientras uno de ellos se acercaba a Javier para evaluar su estado, el otro comenzó a hacer preguntas rápidas a los presentes. Algunos respondían con evasivas, otros directamente se callaban. Lucía notó que Isabel evitaba mirarla, manteniendo la vista fija en un punto de la mesa. El agente que interrogaba pidió que todos apagaran y dejaran sobre la mesa sus teléfonos móviles. Un murmullo de resistencia se levantó entre algunos, pero la orden fue firme: nadie saldría de allí hasta que se registraran los dispositivos. La partida de ajedrez había pasado a manos de la ley. Los agentes comenzaron a revisar uno por uno los teléfonos recogidos. Lucía, desde su asiento, seguía con atención cómo sus dedos pasaban por las galerías de fotos y vídeos. Al tercer dispositivo, uno de ellos levantó la vista con expresión seria. Había encontrado una grabación en la que se veía claramente a Javier vertiendo un líquido transparente en la copa que estaba frente a su asiento. Un silencio sepulcral invadió la sala, roto solo por el sonido lejano del tráfico en la calle. Isabel apretó los labios sin pronunciar palabra, mientras algunos invitados fingían no haber visto nada. El agente reprodujo el vídeo una vez más, esta vez acercando el teléfono para que todos pudieran verlo. Lucía sintió un escalofrío al confirmar que la advertencia telefónica había sido cierta. En la grabación, Javier miraba a su alrededor antes de sacar discretamente un pequeño frasco del bolsillo. El detalle no dejaba lugar a dudas sobre la intención. Los policías intercambiaron una mirada, y uno de ellos solicitó refuerzos. El clima en el comedor ya no era de confusión, sino de certeza. Las máscaras comenzaban a caer. En la comisaría, y ya sin la presión de las miradas familiares, Javier terminó por derrumbarse. Ante la insistencia de los agentes, confesó que todo había sido planeado para desacreditar a Lucía y quedarse con una herencia que ella había recibido meses antes. Reconoció que el objetivo era grabar su supuesta reacción, alterada, para usarla como prueba en un futuro juicio de divorcio. Lucía, sentada frente a él, lo observaba con una mezcla de rabia y desengaño. Cada palabra que salía de su boca le confirmaba que aquel hombre, con quien había compartido años de su vida, había sido capaz de traicionar su confianza por dinero. No hubo lágrimas en sus ojos, solo una fría claridad que le permitía ver a Javier tal y como era. Él intentó justificarse alegando presiones económicas y consejos equivocados de terceros, pero su voz sonaba hueca, carente de remordimiento real. Los agentes tomaban nota sin interrumpir, mientras uno de ellos le recordaba que las pruebas eran contundentes. Lucía sabía que esa confesión no borraría el dolor, pero al menos exponía la verdad. Y en ese momento, la verdad era su mayor aliada. Las investigaciones no tardaron en revelar que Isabel y Ramón estaban al tanto del plan desde el principio. Los mensajes de texto y las llamadas recuperadas de sus teléfonos mostraban conversaciones donde discutían detalles y tiempos para llevar a cabo la trampa. Incluso habían sugerido el momento exacto en el que Javier debía manipular la copa. Para Lucía aquello fue un golpe adicional, no solo su marido, sino toda la familia política había conspirado contra ella. El daño no era solo económico o legal, era una traición personal y calculada. Cuando los agentes les mostraron las pruebas, Isabel bajó la mirada, pero Ramón mantuvo una actitud desafiante, negando cualquier intención de hacer daño. Sin embargo, la evidencia era demasiado clara para ser ignorada. Lucía sintió que cada vínculo que alguna vez la unió a ellos se desintegraba sin posibilidad de reparación. Aquella familia que aparentaba unión y respeto había demostrado ser capaz de destruirla con tal de quedarse con lo que no les pertenecía. Y esa certeza le dio una nueva fuerza para seguir adelante con la denuncia. Días después, en una reunión con la policía, Lucía descubrió por fin quién era la voz que le había salvado la vida.
Se trataba de Carmen, una ex empleada doméstica de Isabel y Ramón que había trabajado para ellos durante más de 10 años. Había sido despedida sin justificación y sin la indemnización que le correspondía por ley. Desde entonces guardaba un resentimiento silencioso hacia la familia, pero nunca había imaginado tener la oportunidad de devolverles el golpe. Aquella tarde, por pura casualidad, se encontraba cerca de la casa y presenció la manipulación de la copa. Carmen, consciente del peligro, no dudó en conseguir el número de Lucía a través de un conocido común y avisarla de inmediato. Lo hizo no solo para protegerla, sino también porque sabía que esa era la forma de desenmascarar a quienes la habían humillado años atrás. Lucía escuchó la historia con atención, agradecida por su valentía y rapidez. Comprendió que sin aquella llamada, ahora estaría en una posición indefensa, atrapada en la mentira que habían preparado para ella. Carmen no solo le había salvado la reputación, sino probablemente la vida. Carmen le explicó a Lucía que durante años, había visto cómo Isabel y Ramón manipulaban y controlaban a las personas que trabajaban para ellos. Conocía de primera mano su capacidad para destruir la vida de alguien con tal de conseguir lo que querían. Aquella humillación que sufrió al ser despedida sin derecho alguno le dejó una herida profunda, pero también una determinación silenciosa de no olvidar. Cuando la casualidad la llevó a presenciar cómo preparaban la copa de Lucía, sintió que el momento de hacer justicia había llegado. No dudó ni un segundo en intervenir. Además de su resentimiento, Carmen reconoció que sentía una sincera simpatía por Lucía. Durante el tiempo que trabajó en esa casa, ella fue la única que la trató con respeto y amabilidad. Esa gratitud pesó tanto como la venganza en su decisión de ayudarla. Le confesó que sabía el riesgo que corría al involucrarse, pero que no se habría perdonado quedarse callada. Lucía escuchó en silencio con un nudo en la garganta, comprendiendo que la bondad que uno ofrece a otros puede regresar cuando más se necesita. La policía organizó un nuevo interrogatorio, esta vez con todos los implicados presentes y las pruebas reunidas sobre la mesa. El ambiente en la sala era sofocante, el aire parecía cargado de tensión y resentimiento. Los agentes se turnaban para formular preguntas directas, desmontando una a una las excusas y contradicciones de Javier y sus padres. Isabel intentó culpar a terceros, mientras Ramón negaba con obstinación, pero los registros telefónicos y las grabaciones no dejaban margen para dudas. Lucía, sentada frente a ellos, los observaba con una serenidad calculada. En un momento clave, uno de los agentes reprodujo el vídeo de la manipulación de la copa ante todos. El silencio fue absoluto, roto solo por el sonido del líquido vertiéndose en el cristal. Isabel bajó la cabeza, derrotada, mientras Javier evitaba la mirada de Lucía. La estrategia de negarlo todo se desmoronó, y la aceptación de la culpa quedó implícita en el silencio incómodo que siguió. Aquella sesión no solo marcó un avance en el caso, sino también el punto de no retorno en la ruptura definitiva de cualquier lazo con esa familia. Entre las pertenencias incautadas a Javier, la policía encontró un pequeño frasco con restos del mismo sedante hallado en la copa. El análisis químico confirmó la coincidencia, cerrando cualquier posibilidad de defensa. Esa prueba material se sumaba a las grabaciones y a los testimonios, formando un caso sólido y prácticamente irrefutable. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza, la verdad estaba de su lado, pero también dejaba al descubierto hasta qué punto habían estado dispuestos a destruirla. El hallazgo del frasco cambió el rumbo del proceso. Los abogados de Javier intentaron retrasar el juicio, pero la fiscalía ya tenía todos los elementos necesarios para acusarlos formalmente de intento de homicidio y conspiración. Lucía, al conocer la noticia, experimentó una calma extraña. No era felicidad, porque nada podía borrar la traición, pero sí la certeza de que la justicia empezaba a abrirse paso. Por primera vez desde aquel almuerzo, sintió que recuperaba el control sobre su propia vida. El juez, tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, ordenó prisión preventiva para Javier, Isabel y Ramón. La acusación formal incluía intento de homicidio y conspiración, cargos graves que no les permitirían salir bajo fianza.
La sala del tribunal estaba en silencio cuando el magistrado pronunció la sentencia provisional. Lucía, sentada al fondo, sintió una oleada de alivio mezclada con incredulidad. Por fin, la justicia actuaba de forma contundente. Los 3 acusados evitaron mirarla al ser escoltados por los agentes, conscientes de que su plan había fracasado. En ese momento Lucía comprendió que aquel capítulo oscuro no había terminado, pero sí había dado un giro irreversible. Sabía que el proceso judicial sería largo y que ellos intentarían cualquier recurso para suavizar la condena. Sin embargo, también sabía que las pruebas eran demasiado sólidas. El juez dejó claro que la gravedad del delito requería medidas ejemplares. Y aunque el daño emocional seguiría, la seguridad de verlos tras las rejas le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Tras la audiencia, Lucía comenzó a recibir mensajes y llamadas de amigos y vecinos que se habían enterado de la noticia. Muchos le ofrecían ayuda para lo que necesitara, compañía, apoyo legal o simplemente un hombro en el que apoyarse. Personas que apenas conocía le enviaban palabras de ánimo, reconociendo su valentía al enfrentar una traición tan profunda. Esa solidaridad inesperada le devolvía un poco de fe en las personas, algo que creía haber perdido. Comprendió que no estaba tan sola como pensaba. Varias asociaciones de mujeres también se pusieron en contacto con ella, ofreciéndole asistencia psicológica y asesoría jurídica. Lucía aceptó con gratitud, consciente de que necesitaba reconstruirse no solo en lo material, sino también en lo emocional. Esa red de apoyo se convirtió en un escudo frente a la soledad y el miedo que habían marcado sus últimos meses. Saber que había gente dispuesta a respaldarla sin esperar nada a cambio le dio una nueva perspectiva sobre el valor de la comunidad. Con la ayuda de un abogado de confianza, Lucía presentó de inmediato la solicitud de divorcio. No quería prolongar ni un día más el vínculo legal con un hombre que había intentado destruirla. El proceso avanzó con rapidez gracias a las pruebas irrefutables y a la presión mediática que el caso había generado. Javier, desde la prisión preventiva, intentó negociar condiciones más favorables, pero ella se mantuvo firme. No había lugar para concesiones ni acuerdos amistosos. El día que recibió la confirmación oficial del divorcio, Lucía sintió una liberación indescriptible. Firmar aquellos documentos fue como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Ya no tenía que temer que él utilizara su matrimonio como arma legal o económica contra ella. Por primera vez en meses, pudo dormir con la certeza de que esa parte de su vida quedaba definitivamente atrás. Y con ese cierre empezaba a vislumbrar un futuro distinto, libre de la sombra de Javier y su familia. Con el divorcio resuelto, Lucía se centró en proteger la herencia que había sido el motivo de toda la conspiración. Su abogado revisó cada documento, cerró cuentas conjuntas y transfirió todos los bienes a su nombre exclusivo. También solicitó medidas legales para blindar sus propiedades frente a cualquier reclamación futura de la familia de Javier. Fue un proceso meticuloso en el que Lucía no dejó ningún cabo suelto. Sabía que aunque ellos estuvieran en prisión preventiva, aún podían intentar maniobrar desde fuera. A medida que veía firmarse cada documento, sentía cómo recuperaba el control que le habían arrebatado. Aquella herencia, que en un principio había sido motivo de alegría, se había convertido en la causa de su mayor pesadilla. Ahora, sin embargo, volvía a tener el valor que merecía, una seguridad para su futuro, libre de amenazas. Lucía prometió no dejar que nadie volviera a decidir sobre lo que le pertenecía. Semanas después, Lucía pidió reunirse con Carmen para agradecerle en persona todo lo que había hecho por ella. Se encontraron en una pequeña cafetería del centro, lejos de miradas curiosas. Cuando Carmen llegó, Lucía se levantó y la abrazó con fuerza, un gesto que transmitía más que cualquier palabra. Hablaron durante horas, repasando cada detalle de aquel día y compartiendo confidencias sobre el pasado con la familia de Javier. Lucía le confesó que no sabía cómo devolverle lo que había hecho, pero Carmen sonrió y le dijo que su gratitud ya era suficiente. Le explicó que para ella, ayudarla también había sido cerrar un ciclo de injusticias y humillaciones.
Antes de despedirse, Lucía le ofreció su apoyo para cualquier necesidad futura, asegurándole que siempre podría contar con ella. Aquel encuentro selló un vínculo de respeto y lealtad que ninguna de las dos esperaba encontrar. Con el peso del proceso judicial y el divorcio detrás, Lucía decidió centrarse en sí misma. Comenzó una terapia psicológica para sanar las heridas emocionales que la traición había dejado. Retomó proyectos profesionales que había abandonado durante su matrimonio, reencontrándose con la mujer independiente y capaz que siempre había sido. También reorganizó su hogar, deshaciéndose de todo lo que le recordara a Javier o a su familia. Cada día sentía que recuperaba un poco más de su vida. Volvió a salir con amigas, a viajar y a permitirse pequeños placeres que antes postergaba. Comprendió que la libertad no era solo estar lejos de quienes le hicieron daño, sino también reconectar con su propia identidad. Aunque las cicatrices permanecían, ahora las veía como recordatorios de su fortaleza y de la lección más importante que había aprendido: jamás subestimar su valor. Con todo el capítulo judicial y personal cerrado, Lucía tomó la decisión de mudarse a otra ciudad. Quería empezar de cero, lejos de los lugares que le recordaban cada traición. Encontró un piso luminoso en una zona tranquila, rodeada de calles arboladas y vecinos amables. Decoró cada rincón con objetos que representaban su nueva etapa, llenando el espacio de colores cálidos y luz natural. No se llevó nada que pudiera arrastrar la sombra de su pasado. El simple hecho de despertar en un lugar donde nadie conocía su historia le dio una sensación de libertad absoluta. En esa nueva ciudad, Lucía se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer y que nunca se había permitido. Descubrió una pasión que le llenaba el alma y le permitía ver la belleza en los pequeños detalles. También comenzó a colaborar como voluntaria en una asociación local, ayudando a mujeres que habían pasado por situaciones de abuso o manipulación. Con cada día que pasaba, se sentía más ligera, más segura y más en paz consigo misma. La vida, por fin, empezaba a sonreírle. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en la terraza de su nuevo hogar, Lucía reflexionó sobre todo lo vivido. Comprendió que la mayor enseñanza no había sido descubrir quién la traicionó, sino aprender a reconocer su propia fuerza. Había pasado por el miedo, la rabia y la desesperación, pero nunca perdió la capacidad de reaccionar. Entendió que a veces los enemigos no están lejos, sino sentados a la misma mesa, fingiendo sonreír. Esa certeza ya no le provocaba dolor, sino una tranquilidad serena. Decidió que de ahora en adelante no volvería a ignorar su intuición ni a minimizar las señales de alerta. Sabía que la confianza es valiosa y que debe ganarse, no darse a ciegas. Mientras el sol caía sobre la ciudad y las luces se encendían poco a poco, Lucía sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Había sobrevivido a una de las pruebas más duras de su vida y, en el proceso, se había convertido en una mujer más fuerte, más sabia y más libre. El pasado quedaba atrás, lo que tenía delante era, por fin, un futuro limpio y lleno de posibilidades.